¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Qué bueno es verte recuperado. Muchas gracias, Mónica. Me interesa mucho escuchar tu opinión en momentos en los cuales en la Argentina se pretendió instalar un debate con un eje, a mi criterio, equivocado y tal vez malintencionado en torno a lo que está ocurriendo hoy en las unidades penitenciarias de la República Argentina, con esta idea, con esta peregrina idea que se hizo instalar de que el gobierno pretendía liberar a presos peligrosos. ¿Cómo lo ves vos desde el lugar que ocupás? Porque vos sos una mujer que desde la justicia y desde el Ministerio Público Fiscal específicamente trabaja mucho en contacto con ese sistema penitenciario, con las fuerzas de seguridad y también con el delito. Bueno, por ahí estaría bueno contarle a la gente que cuando una persona comete un delito y se lo encuentra responsable y es condenado, tiene que cumplir una pena. A partir de que se fija una pena para que cumpla, empieza todo un proceso hasta su salida, en la cual hay una cantidad de pasos. Cada gobierno, supongamos el gobierno actual, el gobierno que se fue, fija la política criminal. ¿Qué es fijar la política criminal? Dice, quiero tal cantidad de gente privada de la libertad. Por ejemplo, el anterior gobierno le pareció una gran reforma la ley de flagrancia, que en el 90% de los casos lleva a tener el primer contacto con la ley penal a gente por robar un paquete de salchichas o una bicicleta. Todo esto llevó a que las cárceles que no estaban hacinadas del sistema federal, que es el que conozco, se hacinaran de forma tal que los jueces y las cámaras exigieron respuesta al Poder Ejecutivo saliente por la situación en la que estaban de hacinamiento la gente privada de la libertad en el sistema federal, mientras que en la provincia de Buenos Aires la política criminal era detener en su mayoría al pequeño infractor con la ley de drogas y no así a las grandes bandas de narcotráfico, porque para ser objetivos y concretos, salvo Marcos, no hubo investigaciones que tengan, agenda nacional. Por ahí la provincia de Santa Fe con el Grupo Alvarado. Después todo lo demás es lo que se marcan de afuera. Ahora, toda esta política que los fiscales y los jueces no podemos discutir de parte de los gobiernos, que es la decisión de política criminal que tomen, vos te imaginás que a mí me da lo mismo. Si, quieren tener a toda la población presa, a mí como fiscal me van a pagar lo mismo. Yo trabajo de esto. No es que estoy pensando hasta en un rédito, de tipo personal. Ahora, esto no fue acompañado de construir cárceles, con lo cual vos tenías una población en provincia de 16.000 presos aproximadamente, y el gobernador Axel Kicillof recibe 24.000. Estamos hablando de casi el doble. Nosotros teníamos, antes del anterior gobierno, una población de 6.500 personas privadas de la libertad y pasamos a tener 12.500. En el medio el coronavirus, que el coronavirus no es algo que tenga, que actúe como un límite con el que no tenés que cumplir la ley. Si a una persona le corresponde arresto domiciliario porque reúne los requisitos para un arresto domiciliario, no sé, es una mujer con un delito leve, que nació su hijo en la cárcel, una persona que tiene cumplida más de los 2/3 de la pena y se portó bien, vos tenés que ver cómo lo resolvés. Acá, ¿qué ocurrió? A nivel federal nacional no se dio una sola excarcelación de parte del Ministerio Público Fiscal en delitos graves. Es decir, nosotros habíamos leído las recomendaciones de Naciones Unidas hace más de un mes. ¿Por qué? Y porque la Defensora General de la Nación se preparó para esto
y por lo tanto los defensores recibieron una instrucción de plantear excarcelaciones en los casos que correspondía leves. Está claro. Y a su vez el procurador Casal también dio un instructivo diciendo estos son los parámetros. Doctora, ¿Se entiende? Sí, sí, clarísimo. Ahora, ¿qué hicieron los medios? Dijeron cualquier cosa. Doctora, hoy hay un... Néstor. Buenas noches, ¿cómo va? Hoy hay un... Antes de la pregunta te quiero decir, para la gente que piensa que la justicia no trabaja, que fue un juez el que dispuso una precautelar para que llegue el agua en la forma que sea a los barrios carenciados de la capital federal, como fueron también jueces que están de guardia los que le exigieron al gobierno de Larreta que dé los elementos básicos de insumos para el personal médico. En un ratito Recuérdeme que nunca le invite al cine porque me va a spoilear la película, así que me acordé que nunca le invite al cine. Lo que le quería plantear es que hace un rato salió un comunicado de la Asociación de Magistrados diciendo justamente esto, que el problema de la superpoblación carcelaria no es un problema judicial, sino un problema político, que es un problema de los gobiernos que no construyen más cárceles. ¿Coincide con eso? Néstor, yo lo que digo es que, mira, no voy a citar ni a Nelson Mandela ni a Mahatma Gandhi. Napoleón Bonaparte, que no se puede decir que fuera una personita muy tranquila, y era un gran jurista, conocía mucho de derecho. Y una de las cuestiones que él sostenía era que los gobiernos o los estados no podían alumbrar legislación de la que no se puedan hacer responsables. ¿Qué significa esto? El gobierno anterior o el actual quiere que una persona, por jugar a la mancha en la... Bueno, eso sería inconstitucional, digamos, que se llenen las cárceles de delitos leves, ¿lo puede hacer? Sí. Ahora, luego, tiene que garantizar que las cárceles sean sanas y limpias. Yo con lo que coincido es que la política criminal de los gobiernos la fijan los poderes ejecutivos. Yo no me puedo meter. Los legisladores legislan en el Parlamento y yo no estoy para andar revisando qué es lo que legislan. Ahora digo, cuando legislan leyes como las de Bloomberg o como la de flagrancia o cuando se da una instrucción en provincia de Buenos Aires para el pequeño consumidor, bueno, después no digan, las cárceles están hacinadas, porque ese respirador que le va a faltar a la gente, porque se va a tener que dar en una cárcel, como se tendría que dar en un colegio si hubiesen dejado los colegios con las clases abiertas, o digamos, son situaciones que tienen que ser previstas. Esto es lo que yo digo, Néstor. A propósito de esto que vos decís y del señalamiento que hiciste cuando pusiste el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, hoy en conferencia de prensa el gobernador Axel Kicillof anunció que se van a construir espacios, se van a ampliar los espacios para poder alojar mayor cantidad de presos dentro de las unidades penitenciarias que dependen del servicio penitenciario bonaerense. Si me permitís, Mónica, escuchamos lo que decía el gobernador esta mañana. ¿Cómo no? ¿Quién va a la cárcel? ¿Quién sale de la cárcel? ¿Quién tiene prisión domiciliaria o no la tiene? Es una decisión del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo. Ni que quisiéramos lo podríamos decidir. Así que esto tiene que quedar aclarado porque ni las libertades ni las domiciliarias que se dieron son decisión del Poder Ejecutivo, sino de los jueces, del Poder Judicial, del Procurador, de la Corte Suprema, pero no del Poder Ejecutivo. Le apuntó una vez más, ayer nosotros en el programa hicimos una puntualización muy específica sobre el rol que le cupo en esta movida al procurador de la provincia de Buenos Aires, a Julio Contegrán. No es un par tuyo, concretamente es un funcionario de características políticas, pero evidentemente hay también un rol que se ha cumplido con características muy particulares. ¿Qué mirada tenés de lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires? Es una provincia que conozco. Yo soy provinciana, amo a esa provincia. Lo que te puedo decir es que después del fallo Berbisky, después de que la provincia tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para dar explicaciones en la Corte Interamericana, porque cuando pasan cuestiones como la superpoblación carcelaria, esto termina en algún momento en un planteo internacional en el cual tenemos sanciones de todo tipo, entre ellas económicas, lujo que hoy me parece que los gobiernos no se pueden dar. Entonces, la mirada que yo tengo es,
Por un lado, que dé una instrucción por el cual, porque además en provincia lo pueden hacer, en el caso del procurador Casal no, porque la ley es distinta, que no se persiga a perejiles, sino que se persiga a las grandes bandas. Y que en todo caso, si se van a hacer lugar a escarcelaciones, se hagan. Por supuesto que ahora la Corte tiene que resolver esta queja planteada por el fiscal de casación, que no tiene plazo, que lo hará rápido. La queja yo la leí. Lo que dice es que el habeas planteado ante la casación previamente era colectivo, digamos que no era puntual, digamos, para nosotros son cosas como básicas, que no se podía aplicar a delitos leves, a delitos graves, y sí a delitos leves. Bueno, el procurador, digamos, que lo puede hacer. Si Casal acá a nosotros nos da una instrucción que dice, ustedes solamente pueden atacar a tal lado, nosotros podemos discutir esa legislación porque pensamos que está por encima de las facultades que tiene un procurador. Pero la ley que rige en la provincia de Buenos Aires es bifronte. Claro. Es decir, Contegrán tiene la mitad de la cabeza, que es Estela Maris Martínez, y la otra mitad de la cabeza es Casal. Entonces, él puede instruir que no se recurran en hechos muy nimios, que se pueden solucionar con el sistema adversarial. Él podría plantear que desde el punto de vista de la defensa se hagan no habeas colectivos, sino que se plantee digamos, el tema caso por caso. ALAC podría contribuir con pulseras electrónicas. Ahora, no tienen pulseras electrónicas, pueden usar el sistema del Hospital de Clínicas, que es lo que está usando Salud, cuando encuentran un espacio determinado que hay gente con COVID. Es decir, hay que gestionar este tipo de cuestiones. Ahora, deben ser gestionadas. Doctora, hay un mensaje que también es de alguna manera contradictorio, que proviene desde el propio Poder Judicial. Mire, tengo conmigo un fallo que acaba de salir hoy a la tarde, que rechaza por, no sé, millonésima vez un pedido de excarcelación, morigeración domiciliaria del empresario Lázaro Báez. Dejemos de lado si cae simpático o antipático, si es culpable o inocente, eso lo dirá un tribunal. Pero lo concreto es que hace más de 4 años que está con prisión preventiva, con una prisión preventiva que es discutible en todos sus puntos, porque de hecho, por la razón por la que se la dictó, es realmente controversial, y hace 4 años excedió todos los plazos. Entonces no están saliendo todo, y en este caso, si es que hay una puerta giratoria, no es hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Cuál es el mensaje? Mira, a ver, en general los casos con algún tipo, ponele, de marco que tenga que ver con alguna cuestión de tipo política o de tipo de corrupción, en general hay una restricción. Pero él tiene un defensor. Si son 4 años, en primer lugar, hay que ver si no se viola el Pacto de San José de Costa Rica. En eso también está la Secretaría, digamos, de Derechos Humanos, que se la puede solicitar como amicus. Pero digo, la última vez que pasó eso fue un escándalo. Bueno, la última vez que Jaime, pasó, a ver, está bien, pero la última vez que pasó eso fue un escándalo porque los medios lo hicieron, digamos, parecer como un escándalo, porque el rol de la Secretaría de Derechos Humanos, no de ahora, te estoy hablando cuando yo tenía el caso Bulacio, era preguntarme a mí como fiscal en ese caso, qué cosas había hecho el Estado, de qué manera, en esta comunicación institucional donde cada poder tiene un rol distinto, pero a mí me preguntaba, creo que era Mónica Pinto, y no era en ese momento, no tenía el rango de secretaria. ¿Por qué? Porque tenían que ir a dar explicaciones a la Corte Interamericana, que después terminó sancionando a todo el mundo, menos a la jueza y a mí, que pidió jury para el resto de los jueces, porque nunca se llegaba al tema de la condena. Entonces lo que digo es, esto es un tema complicado. A mí lo que mira, si vos me decís, yo estoy de guardia, por ejemplo, ahora, ¿no? Porque con el tema de que la mitad de los fiscales se jubilaron, hubo que hacer una reestructuración rápidamente con los recursos que hay en el medio de la pandemia. Vos me decís, ¿qué te entró, Mónica, en la guardia? Te digo, 10 casos, todos varones, toda situación de calle. Entonces, no hay changa. Los lugares están cerrados, entonces quieren agarrar la cadena,
A ver, yo lo que estoy haciendo como fiscal es cumplir con la ley. Tiene antecedentes, va adentro. Ahora digo, todo esto por lo menos requiere un poquito más de iniciativa en esta situación de la gente vulnerable. La gente vulnerable no es, digamos, el ejemplo sería, digamos, Lázaro Báez, no porque sea Superman, pero esta gente tiene que estar acompañada por una presencia de desarrollo social, porque la verdad que a mí la plata me la van a pagar, si el tipo tiene antecedentes yo voy a decir que no, pero la verdad que me gustaría más la cantidad de tiempo que tengo dedicarlo a lo que no se hace, que es investigar grandes organizaciones, porque el COVID paró de repente el tráfico de drogas en la ciudad de Buenos Aires, cuando, no sé, me parece que no es tan así. Pero si todas estas dudas, Néstor y Mauro, yo las comparto. Lo que digo es que es un tema muy complejo y que, digamos, a nivel nacional solamente se ha dado un 1% de un 3% de estos famosos arrestos domiciliarios, y yo sí te puedo garantizar, porque estoy en todos los WhatsApp, porque nosotros permanentemente nos comunicamos esto con los fiscales. Está clarísimo, Mónica, como siempre. Te agradezco mucho este contacto.